Estás entrando en la mente profunda. Un viaje al autodescubrimiento. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Javier Castrejón. Bienvenidos a su segundo capítulo del podcast La Mente Profunda. Esta vez el tema en el que estaremos trabajando es el de la relación entre psicoterapia y tanatología. Veremos cómo se ha estudiado el proceso de duelo desde su propia fundadora y las implicaciones e impactos que tiene en la personalidad y en la salud mental, todos estos elementos relacionados con las pérdidas. Bienvenidos. Les agradezco su atención a este programa. Las implicaciones de todo esto en un campo como el de la psicoterapia o la propia tanatología de acompañamiento son muchos. Tratamos a toda costa, viendo los casos de sufrimiento, sobre todo las personas que se quedan o nos quedamos en el mundo, de paliar situaciones como la depresión, la ansiedad, las situaciones relacionadas con el proceso de duelo, que son muchas a veces y que sobrecargan la persona metiéndola en situaciones emocionales que son muchas veces angustiantes, problemáticas o llenas de una situación de incapacidad para sobrevivir de manera normal a la pérdida. El proceso de duelo implica por lo menos 5 aspectos de los que ya se ha tratado la tanatología de verificar. Puede ser el enojo en un principio, la negación, la depresión, la negociación con la propia vida o con Dios. Finalmente, los procesos de duelo se diluyen cuando hay una aceptación profunda del hecho de que la persona ya no está en este mundo o, como dicen los propios tanatólogos, ya no está en esta dimensión, pasó a trascender. Ese es, en pocas palabras, el proceso de duelo, el llegar a un grado de aceptación eficaz. El gran problema con muchas personas en proceso de duelo es que no salen de alguna de las fases en las cuales se encuentran con el dolor o con el sufrimiento. Y eso obviamente tiene que ver con que el sufrimiento se queda allí de manera permanente. Principalmente puede ser la fase de depresión, según lo establecido por los 5 pasos que hay en el proceso de duelo. El quedarse en una fase depresiva implica que la persona estará cursando depresión durante demasiado tiempo. Lo normal, según los estándares en psicoterapia, es que una persona dure en depresión por una pérdida un año, alrededor de 2 años, que ya sería un número grande de años, y hasta allí. Después la persona suele renegociar su vida con, si tiene algún ser superior, con el propio Dios y continuar. Y si no, estamos diciendo de que está estancada y esa persona va a tener pues consecuencias difíciles de manejar a nivel orgánico y obviamente también a nivel mental. Consecuencias de las que podríamos hablar en otro capítulo cuando abordemos la depresión como tal, pero sí hay implicaciones que agravan aspectos emocionales. La persona no se puede quedar estancada en situaciones depresivas. Eso equivale a no vivir la vida, a no mantenerse en el día a día con la capacidad de expresar y de tener un gusto vital que es necesario para la salud mental completamente. ¿Qué es lo que muchas veces observamos en terapia? En general, que la persona va resolviendo el duelo mediante el diálogo terapéutico y mediante algunas técnicas relacionadas con todo lo que se aplica en psicoterapia. En particular, en mi caso, muchas veces la rememoración de la persona que ya se fue, que ya no está en este mundo, el empleo de cartas en donde haya una interacción simbólica con la persona fallecida. Y también muchas veces el profundizar en situaciones imaginarias que reactivan aspectos inconscientes de la personalidad en relación con esa persona fallecida. Son técnicas obviamente que se aplican a nivel de psicoterapia en el ambiente de tipo médico, tipo tanatológico o psicológico. Implican obviamente que la persona quiera salir de ese proceso tan doloroso en donde el ser fallecido ya no está. Dentro de las muchas experiencias que llegamos a tener los psicólogos con este tipo
trastornos en donde el duelo queda no resuelto, pues es un gran dolor el que observamos, un gran sufrimiento. Pero también es una gran satisfacción, una gran gratificación el ver que una persona resuelve, el saber que su dolor se desaparece, se disminuye, su sufrimiento se va. Y vuelven a vivir la vida de una manera cotidiana y completa, incluso atendiendo a esta capacidad de intentar ser feliz de manera más enfatizada, de manera más fuerte. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas que hay, que se llegan a observar frecuentemente, es que la persona reconoce que el otro, el que ya no está en este mundo, está en un buen lugar. Es un fenómeno extraño y que puedo mencionar de una manera franca, que obviamente tiene un aspecto de fenómeno, pero que las personas que resuelven un duelo así se sienten de bien. Se siente con una manifestación de que el otro no está sufriendo, se haya ido a donde se haya ido. Es un aspecto interesante de la resolución de problemas de duelo cuando se trabaja a nivel psicológico, pero no deja de ser un fenómeno importante que existe como solución a problemas terapéuticos de esa índole. Como sugerencias generales que podemos otorgar, con respecto a este tema del proceso de duelo y sobre todo cuando no ha sido resuelto, es importante darnos cuenta de que es un mundo desconocido. Es un tema que, por ser tabú, se aborda poco por las comunidades humanas, aún en un país como México, donde el coqueteo con el tema de la muerte y sobre todo por esas fechas que tenemos donde le rendimos culto a los muertos entre el 1 y el 2 de noviembre de cada año, aún a pesar de eso, el tema de la muerte es un tema tabú. Por lo tanto, es importante el acceder a otras maneras de abordar ese sufrimiento cuando se tiene. Obviamente es un mundo de posibilidades entre psicoterapeutas que son tanatólogos, los propios tanatólogos, los médicos que se han especializado en tanatología, incluso enfermeras que se dedican a ese rubro. Todo es un mundo de apoyo, pero solamente que hay que buscarlo. Obviamente, un terapeuta, que es mi caso, diría que hay que divulgar mucho más la terapia a la mayoría de la población y que la población lo vea esto como parte de los procesos de atención en la salud emocional sin ningún problema, sin ninguna situación que vaya más allá de que pues son apoyos normales que se solicitan y que se requieren para las personas. Es cierto ese dicho que dice que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. A veces la persona puede dejar de sufrir, pero tiene que buscar por ella misma ciertamente el apoyo para que vuelva a tener una vida hacia la normalidad y hacia la búsqueda de un mayor equilibrio o de una mayor felicidad. Pero eso se logra en las interacciones humanas y a veces con especialistas. Agradecimientos. Un profundo agradecimiento a las personas del Centro Cultural El Ruli, a la licenciada Marcela Jiménez López, coordinadora del área de Economía Creativa y Empresas Culturales, a Carolina García, Arlet Rosas y Adriana García por todo el apoyo ofrecido para los aprendizajes obtenidos, y a todos los compañeros y compañeras del curso Taller Proyectos Culturales Sustentables Generación 2025. Formidable equipo y formidables compañeros, mil gracias.